Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha robado el aliento. Vamos a desgranar esa chispa, esa conexión tan palpable que existió, y que muchos aún sienten, entre dos de las estrellas más luminosas del firmamento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a hablar de esa emoción desenfrenada, que según muchos enloqueció a Can Yaman. Y si les gusta este tipo de contenido que nos trae un poco de drama, un poco de romance y mucha curiosidad, no olviden suscribirse ahora mismo. Así no se pierden ninguna de nuestras travesías por el mundo del entretenimiento. Imaginen la escena, dos jóvenes talentosos compartiendo pantalla, viviendo una química que traspasa la ficción. Desde que se conocieron en el set de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos muchos, el público fue testigo de algo especial. Y cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, no estamos hablando de una simple amistad o una buena relación profesional. No, señor. Estamos hablando de esa clase de conexión que hace que los corazones de los fans latan al unísono, de esa energía que uno no puede fingir. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, comenzaron a enamorarse en la pantalla, algo se encendió. La manera en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, los roces sutiles, las sonrisas cómplices, todo gritaba, esto es real. Y es que seamos sinceros, a veces la línea entre la actuación y la vida real se vuelve tan delgada que es difícil de distinguir. Y en el caso de Demet y Can, esa línea pareció desvanecerse por completo. Las redes sociales explotaron. Los fan clubs se multiplicaron. Las teorías sobre su romance florecieron como flores en primavera. Cada foto juntos, cada comentario en una publicación, cada aparición pública se analizaba con lupa. ¿Y es que quién no quería creer en ese cuento de hadas moderno? Una bella y talentosa actriz junto a un carismático y apuesto actor, viviendo un amor apasionado, ¿qué más se podía pedir? Pero ¿qué significa realmente esa emoción desenfrenada de la que hablamos? Para mí, y creo que para muchos de ustedes, se refiere a esa euforia, esa admiración casi obsesiva que generaron en el público. La gente no solo disfrutaba de la serie, sino que se sumergía en las vidas de sus protagonistas, viviendo sus supuestos romances como si fueran propios. Y en ese torbellino de afecto y especulación, ¿cómo reaccionó Can Yaman? Los rumores de un romance entre Demet y Can se intensificaron al punto de ser casi una certeza para muchos. Y lo fascinante de todo esto es la forma en que esta ola de atención, de cariño masivo, pareciera haber impactado en Can Yaman. A menudo cuando un actor se ve envuelto en un torbellino de este tipo, puede ser abrumador. Sin embargo, en Can veíamos una reciprocidad, una conexión que iba más allá de la pantalla. Pensemos en las entrevistas que daban juntos. La tensión era casi palpable. Las miradas que se cruzaban eran únicas. Había una complicidad que no siempre se ve en las parejas de actores. Y es ahí donde entra esa emoción desenfrenada. No era solo el amor de los fans por la serie, sino la forma en que los fans se enamoraron de ellos como pareja, extrapolando esa química de la ficción a la vida real. Y Can, al parecer, respondió a esa energía. Se dice que Demet Özdemir, con su talento natural, su dulzura y su carisma, tiene una capacidad increíble para conectar con las personas, y Can Yaman no fue la excepción. Él, por su parte, es conocido por su personalidad magnética, su intensidad y su forma de entregarse a las pasiones. Cuando dos personas con esa fuerza se encuentran, la chispa está garantizada. ¿Y cómo se manifestaba esa emoción desenfrenada, que enloqueció a Can Yaman? Pues según las interpretaciones de los fans y los medios, se reflejaba en su manera de proteger a Demet, en sus gestos de caballerosidad, en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de ella, incluso cuando la cámara no estaba directamente enfocándolo. Parecía que estaba cautivado, no solo por su belleza o su talento, sino por algo más profundo. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, de detalles que solo una pareja enamorada compartiría. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, se volcó sobre ellos, documentando cada movimiento. Y esta presión mediática, en lugar de ahogar la supuesta relación, parecía avivarla aún más. Can Yaman, un hombre que siempre ha mostrado una gran seguridad y una actitud desafiante ante la vida, en momentos parecía rendirse ante la dulzura y la sencillez de Demet. Esa mezcla de fuego y ternura debió ser irresistible.
Y es que cuando uno se encuentra con alguien que complementa sus propias fortalezas y debilidades, es fácil caer perdidamente enamorado. La emoción desenfrenada de la que hablamos también se refiere a la intensidad con la que Can Yaman se mostraba en público con Demet. No se escondían, o al menos no. Lo intentaban con mucho ahínco. Era como si quisieran gritarle al mundo su amor, su conexión. Y esa valentía, esa transparencia en un mundo del espectáculo tan a menudo lleno de apariencias, es algo que resuena mucho con los fans. Hay quienes dicen que Can Yaman, con su temperamento apasionado, se dejó llevar por esa corriente de afecto y admiración que Demet Özdemir despertaba en él. Que él, un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, encontró en Demet un refugio, una conexión genuina que lo hizo ver el mundo de una manera diferente. Las redes sociales se llenaron de collages, de vídeos editados con sus momentos más románticos, de análisis de sus miradas. Era un fenómeno fan de proporciones épicas. Y es innegable que este tipo de apoyo y admiración masiva puede ser un motor muy poderoso para cualquier artista, pero también puede ser una gran presión. Sin embargo, en Can, se percibía una reacción positiva, como si esa energía del público se canalizara hacia la relación, fortaleciéndola. Recuerdo que hubo un momento en particular, durante una entrega de premios o algún evento público, donde las cámaras captaron una mirada de Can hacia Demet que lo dijo todo. Era una mirada llena de orgullo, de admiración, de amor. Y en ese instante, para muchos de nosotros, se confirmó lo que ya sospechábamos, algo muy real estaba sucediendo entre ellos. La emoción desenfrenada también puede interpretarse como la forma en que Demet, con su encanto y su autenticidad, logró conquistar a un hombre como Can Yaman, que ha sido objeto de deseo de muchas. Ella no se dejó deslumbrar por su fama, sino que se mostró tal cual era, y esa sinceridad debió ser lo que más impactó a Can. Claro, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. Hubo también momentos de especulación, de rumores de ruptura, de malentendidos. Pero incluso en esos momentos, la conexión entre ellos parecía fuerte, como si estuvieran navegando juntos por esas aguas turbulentas. Y aquí es donde quiero invitar a la reflexión. Es posible que esta emoción desenfrenada del público, esta proyección de deseos y fantasías, haya sido lo que de alguna manera haya alimentado esa llama entre Demet y Can. Es un poco como una profecía autocumplida. Cuando todos esperan que dos personas estén juntas, y esas personas comparten una química tan fuerte, es fácil que esa expectativa se convierta en realidad. Los gestos públicos, las entrevistas llenas de piropos, los comentarios cariñosos en redes sociales, todo esto suma. Y Can Yaman, al ser una persona que no se caracteriza por la timidez, parece haber abrazado esa atención y haber correspondido con creces. Esa energía que Demet desprendía, esa dulzura, esa fuerza, debió ser un imán para él. Y cuando decimos que enloqueció a Can Yaman, no nos referimos a una locura en el sentido negativo. Nos referimos a una pasión desbordada, a un enamoramiento profundo, a la pérdida de la compostura ante la fuerza de sus sentimientos. Es esa sensación de tener la cabeza en las nubes, de no poder pensar en otra cosa que no sea la persona amada. Y creo que eso es algo que todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas, y es hermoso verlo en parejas famosas. La emoción desenfrenada también se puede ver en la manera en que la pareja se apoyaba mutuamente en sus carreras individuales. Demet siempre estaba presente en los estrenos de Can, y viceversa. Esa admiración mutua, ese respeto por el trabajo del otro, es un pilar fundamental en cualquier relación sana, y más aún en una relación que nació bajo el escrutinio público. Y ahora, para ir concluyendo, ¿qué nos queda de todo esto? Nos queda la imagen de dos talentos deslumbrantes que compartieron una química innegable, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Nos queda la idea de que la emoción desenfrenada del público combinada con una conexión genuina entre dos personas, puede crear un fenómeno digno de ser contado. Y nos queda la interrogante siempre presente de si fue la serie la que impulsó su amor, o si su amor preexistente hizo que la serie brillara con tanta fuerza. Lo que sí es seguro es que la energía que Demet Özdemir desató en Can Yaman, y que fue amplificada por el cariño de millones de fans, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco y en nuestros corazones. Fue un torbellino de pasión, de miradas cómplices, de gestos románticos, que nos hicieron creer, aunque fuera por un tiempo, en ese cuento de hadas moderno. Y hasta aquí llegamos con nuestra dosis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por la intensidad de Demet Özdemir y Can Yaman.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su romance fue real? ¿Qué momento recuerdan con más intensidad de su conexión? Dejen sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta la próxima.